¿Conoces a alguien que arruinó su vida en cuestión de minutos? Si es así, ¿cómo lo hicieron? Historia 1. Cuando tenía poco más de 20 años, trabajé como técnico en energía en el servicio de campo. Uno de mis amigos más cercanos era alguien con quien estaba de guardia regularmente. Un líder del proyecto nos presionó a ambos para que trabajáramos en equipos en los que no estábamos calificados ni capacitados, y, desafortunadamente, cedimos. Estábamos a mitad de la tarea cuando salí al camión para agarrar unas botellas de agua. A medio camino escuché un zumbido fuerte, luego una gran explosión y, después, gritos. Para cuando regresé a la sala del generador, estaba completamente envuelta en llamas. El gabinete había estallado y mi amigo estaba justo en la trayectoria de la explosión. Corrí al camión para tomar nuestra manta contra incendios, pero cuando volví, él ya estaba completamente envuelto en fuego. Logré sacarlo y ponerlo en posición de recuperación lo mejor que pude, luego llamé a nuestra base para que organizaran un rescate en nuestra ubicación. De alguna manera, sobrevivió, a pesar de sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 80 a 90% de su cuerpo. Sin embargo, su corazón dejó de latir tantas veces que terminó con daño cerebral severo por la falta de oxígeno. Perdió la vista, el sentido del olfato, el gusto y gran parte del tacto. Creo que también quedó sordo por la explosión. Ahora está en estado vegetativo en un centro de atención a tiempo completo. Tuve pesadillas frecuentes durante años. Lo que más me marcó fue que la explosión lo golpeó directamente en la cara y básicamente le hirvió la piel. Cuando corrí hacia él, lo vi arrancarse grandes pedazos de la cara mientras intentaba apagar las llamas. El olor y la imagen de ese momento nunca desaparecen. Historia 2. Una mujer bastante exitosa en la compañía donde trabajaba se emborrachó en una fiesta y decidió tomar un Uber a casa. Al llegar, se dio cuenta de que había olvidado las llaves de su apartamento, así que intentó subir a su balcón en el segundo piso para recuperar el juego de repuesto. Se resbaló, cayó y quedó paralizada. No pudo trabajar durante un año, acumuló una deuda médica ridícula y, cuando la pandemia golpeó, su puesto dejó de ser necesario, así que la despidieron. Historia 3. Un chico con el que fui a la secundaria se enteró de que no iba a graduarse y decidió protestar haciendo acrobacias con su motocicleta frente a la escuela. En su tercera vuelta, pasó demasiado cerca de una camioneta, su pierna se enganchó en el parachoques y fue lanzado de la moto, golpeando su cabeza contra el pavimento y rompiéndose el cuello. La escuela lo graduó póstumamente. Historia 4. Tenía un amigo que se subió a su coche borracho con otras 5 personas. Volcó el vehículo y uno de los pasajeros murió. Pasó de ser un chico encantador, guapo y simpático a convertirse en un paria. Muchas personas en la comunidad lo veían como un monstruo. Se encerró en sí mismo y, aproximadamente un año después del accidente, se quitó la vida. Estaba completamente destrozado por lo que había sucedido. Historia 5. Antes de que yo trabajara en la compañía de seguridad, algunos compañeros me contaron esta historia. Un guardia era muy dedicado a su trabajo. Recibió varias promociones y estaba en camino de convertirse en teniente. Sin embargo, estaba demasiado obsesionado con su labor y compró un escáner policial para escuchar las comunicaciones de la policía. Un día, justo cuando salía del trabajo, pasó junto a una persecución de alta velocidad. En su vehículo personal, armado, decidió intervenir. Se adelantó, bloqueó al sospechoso y sacó su arma. En cuestión de segundos, los policías dejaron de perseguir al sospechoso y se enfocaron en el loco con una pistola. Lo arrestaron y fue acusado de varios delitos graves. Historia 6. El hombre que mató a mi abuelo nunca había tenido ni una multa por exceso de velocidad. Estaba casado, tenía hijos y estaba atrasado con el alquiler. Mi abuelo, que ya estaba en sus 80 años, trabajaba para la compañía que le alquilaba la casa a ese hombre. Como no lograba comunicarse con él, decidió ir a hacer una visita de asistencia social. El tipo entró en pánico y lo asesinó. En solo 30 segundos, destruyó más de una vida. Historia 7. Un vecino, su esposa y la esposa de un amigo estaban en la casa del vecino. Los dos hombres discutieron con sus esposas y decidieron salir a beber. Unas horas más tarde, mi hermana me despertó golpeando la puerta de mi habitación.
Me estaba quedando con ellos en ese momento. Salí corriendo y vi un coche estrellado contra un árbol a gran velocidad, con 2 hombres atrapados dentro. El impacto fue tan fuerte que evitó que el auto se estrellara contra la casa de otro vecino. La batería del vehículo salió despedida varios metros. El coche se incendió, y tuvimos que ver cómo los hombres ardían hasta la muerte. A veces, aún puedo oler y ver esa escena cuando intento dormir. Nunca había conocido a la esposa de mi vecino, así que cuando se acercó a preguntarme qué había pasado, simplemente le dije que alguien había chocado su auto. Cuando reconoció el vehículo, salió corriendo. No puedo creer que le informé sobre la muerte de su esposo de una forma tan cruda. Historia 8. Un niño de secundaria caminaba a casa con los auriculares puestos. Se detuvo para esperar a que pasara un tren, pero, desafortunadamente, estaba parado sobre otras vías mientras esperaba. Historia 9. Un chico con el que fui a la secundaria estaba jugando con sus amigos a etiqueta con cohetes de botella. Uno de los cohetes explotó demasiado cerca de su cara y lo dejó ciego. Era un estudiante destacado, listo para ir a la universidad con una beca por lanzar béisbol. Historia 10. Un chico con el que fui a la secundaria estaba jugando con sus amigos a etiqueta con cohetes de botella. Uno de los cohetes explotó demasiado cerca de su cara y lo dejó ciego. Era un estudiante destacado, listo para ir a la universidad con una beca por lanzamiento de béisbol. Historia 11. El fin de semana pasado, un joven gimnasta subió a un poste de luz para celebrar la victoria de los Eagles. Perdió el equilibrio, cayó, sufrió un trauma en la cabeza y murió. Historia 12. Una persona vendió píldoras que sabía que contenían fentanilo a 2 compradores. El primero murió. A pesar de enterarse de la sobredosis, volvió a vender las mismas píldoras a otra persona. Esa persona también murió. Boom. Condena a cadena perpetua. Los mensajes de texto entre ella y su distribuidor fueron la clave de su arresto. Se demostró que tenía pleno conocimiento de que las píldoras causarían una sobredosis. Historia 13. Él iba a ser quien pusiera a nuestra pequeña escuela privada en el mapa al llegar a la NFL como pateador. En una fiesta, decidió subirse a una mesa de picnic que estaban arrastrando detrás de una camioneta, lo que llamaban pasture surf. Se cayó. Cuando lo volví a ver un año después, apenas podía alimentarse sin ayuda. Historia 14. Mi excompañero de cuarto tenía un gran trabajo, ganaba mucho dinero y era dueño de su propia casa, donde alquilaba una habitación. El problema era que era un alcohólico serio y, además, una persona horrible. Se levantaba a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar, salía a las 2 de la tarde y luego pasaba el resto del día en el bar hasta las 11 de la noche. Todas las noches. A menos que tuviera una chica viniendo. En ese caso, llegaba a las 10, hacía una limpieza rápida de su cuarto sucio y tenía sexo ruidoso e irrespetuoso. Una noche, borracho, atropelló a un ciclista mientras conducía a casa. Huyó de la escena, llegó a su casa y le dijo a su vecino que había chocado contra un poste. El vecino llamó a la policía. De camino a su casa, los oficiales encontraron al hombre que atropelló, todavía atascado en el parachoques delantero de su coche. Lo condenaron por homicidio vehicular. Cumplió 6 meses en la cárcel y salió. Ahora vive con sus padres y no puede conseguir trabajo porque su historia es bastante infame en nuestra ciudad. Su hermana se hizo cargo de su hipoteca y ahora vive en su casa. Él pasa los días llorando en Facebook sobre cómo la vida no es justa y hablando mal del hombre al que mató. Historia 15. El jefe de la policía local protagonizó un golpe y fuga el fin de semana. Chocó contra un vehículo estacionado y desatendido, usando el vehículo de su propio departamento. Para el martes, ya había renunciado. La policía estatal investigó y le emitió varias citaciones por delitos menores. Curiosamente, el DUI no estuvo entre los cargos. Nadie resultó herido y el tipo renunció, pero todos sabemos que solo hay una razón por la que alguien huye después de chocar algo pasada la medianoche. Historia 16. Mi exnovia, una persona encantadora, estaba en un restaurante /bar con un amigo una noche. Comieron, jugaron al billar y, al salir, por alguna razón, ella decidió conducir el coche de su amigo. No sé por qué.
Tal vez solo quería la experiencia de manejar un auto diferente, como solía hacer cuando estábamos juntos. Supongo que, al conducir un coche ajeno, te tomas un par de segundos más para ajustar el asiento, los espejos y orientarte. Sin que ella lo supiera, un adolescente en un Mustang conducía cerca. Estaba enojado porque alguien lo había rebasado una milla antes y, herido en su orgullo, decidió alcanzarlo. Iba a más de 100 millas por hora cuando mi ex salió del estacionamiento para cruzar la mediana. No tenía forma de verlo venir sobre una colina. El Mustang la embistió. Ella y su pasajero murieron en el acto. 2 segundos antes o después, y no habrían chocado. Fui a su juicio. Recuerdo a su madre sentada allí con el rostro inmóvil mientras escuchaba los testimonios. Varias vidas se arruinaron ese día. Mi ex solo tenía 26 años. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Nunca encontró su camino en la vida. Historia 17. Un tipo intentó entrar en el club nocturno donde trabajaba, pero estaba claramente demasiado borracho. Decidí no dejarlo entrar, lo que lo enfureció. Comenzó a gritarme y a caminar agresivamente hacia mí. Levanté las manos en defensa, pero él empujó contra mí. Luego se abalanzó sobre mi jefe, quien lo empujó para apartarlo. El tipo cayó hacia atrás y golpeó la parte posterior de su cabeza contra la acera. Quedó paralizado del cuello para abajo. Intentó demandar a mi jefe por $15 millones, pero las cámaras mostraron que él había instigado todo. Historia 18. Tenía un compañero de trabajo que iba caminando mientras miraba su teléfono. Sin darse cuenta, bajó de la acera justo cuando un camión de reparto giraba a la derecha. Las ruedas traseras pasaron sobre él. Eso fue todo. Muy trágico. Historia 19. Mi padre. Un día, en un arranque de ira, golpeó una ventana. Se cortó la arteria y el ligamento del bíceps. Casi se desangra. Perdió la capacidad de trabajar con las manos, lo único que tenía a su favor. Se volvió un alcohólico aún peor de lo que ya era. Tiempo después, borracho, golpeó a un vecino con una tubería durante una discusión. Fue arrestado y enviado a la cárcel. Mis padres perdieron la casa familiar. Se divorciaron. Yo corté todo contacto con él. 2 años después, se quitó la vida. Historia 20. Un compañero de la secundaria fue expulsado del rock en la universidad y regresó a casa. Después de un tiempo, su padre entró a su habitación y le gritó por ser un vago y no hacer nada con su vida. Él decidió que iba a robar un banco. Supuestamente, el arma que usó no estaba cargada. Pero sí robó el banco con éxito y escapó. Se mudó de la casa de sus padres y comenzó a disfrutar su nueva vida. Tiempo después, se lo confesó a alguien en quien confiaba. Esa persona lo entregó a la policía. Fue arrestado y acusado. Recibió un cargo por cada persona que estaba en el banco, porque tenía un arma. Ahora puedes decidir en qué momento realmente arruinó su vida. ¿Cuándo decidió robar el banco o cuándo decidió contarle a alguien? Historia 21. Mi excompañero de cuarto y amigo. Tenía una carrera prometedora, entrenaba a un equipo juvenil local, estudiaba un posgrado y acababa de comprar una casa. Pero tenía CP. Mucho. Lo consiguió en la Deep Web. Hizo montajes en Photoshop con las caras de los niños de su equipo juvenil. Subió accidentalmente los archivos a Adobe Cloud. Adobe los reportó a las autoridades y el FBI llegó a su puerta. El juicio sigue en curso, pero es probable que desaparezca por mucho tiempo. Historia 22. Cuando era adolescente, mi padre tenía problemas con otro hombre. Mi papá estaba saliendo con la exesposa de ese tipo, y a él no le gustaba nada. Se encontraron en un bar y discutieron. Mi padre salió del bar, pero el tipo lo estaba esperando afuera. Un auto se acercó y alguien le pasó una pistola. Apuntó a la cabeza de mi padre desde solo 2 pies de distancia y apretó el gatillo. Pero el arma se atascó. Mi padre no se arriesgó y salió corriendo. El tipo limpió el arma y disparó todo el cargador. Falló casi todos los tiros. Menos uno. Ese le dio a mi papá en la espalda. Mi padre logró llegar al hospital, o eso pensó. El hospital estaba en remodelación y en proceso de mudanza.
Cuando vio la construcción, se desplomó y llamó al 911. Sobrevivió, pero los cirujanos tuvieron que extirparle un riñón. El tipo fue condenado por intento de asesinato y recibió casi 15 años de prisión. Edith. Mi padre falleció por complicaciones de COVID. Estoy seguro de que le habría divertido saber que a tanta gente le interesó su historia. Recuerdo haber visto su estómago cocido. Los cirujanos le abrieron desde el esternón hasta la pelvis. Fue algo brutal. Algunas respuestas a preguntas comunes. Que yo sepa, nunca encontraron al cómplice que le pasó el arma. También creo que el tipo merecía más tiempo en prisión. La sentencia máxima por intento de asesinato en primer grado es de 20 años. Tal vez recibió menos porque era su primer delito. Historia 23. Ese chico australiano que, en un reto, se comió una babosa infectada con un parásito. Desarrolló una grave infección cerebral, cayó en coma durante un año y despertó paralizado. Murió en 2018. Tenía solo 19 años cuando todo comenzó. Historia 24. Mi querido amigo y ex, a quien conocí en la secundaria, trabajaba para el Cuerpo de Conservación y lo amaba. Tenía pasión por la naturaleza y recientemente había sido aceptado en la universidad para estudiar ciencias ambientales. Un día, en mayo de 2023, estaba en el campo en un cuatrimoto, haciendo su trabajo. Tomó una colina demasiado empinada. El cuatrimoto volcó y lo aplastó. Murió a los 26 años. Lo recuerdo con cariño y con frecuencia. Espero que no haya sufrido. Historia 25. Mi excompañero de cuarto era sargento en una unidad de policía en un suburbio. Lo arrestaron por ver porno en las computadoras de las unidades. También tenía fotos de Britney Spears. Fue despedido. No pudo conseguir otro trabajo, excepto en seguridad. Historia 26. Uno de los marines en la base donde estuve estacionado en los años 90 robó explosivos plásticos del campo de pruebas. Intentó venderlos en un bar que, literalmente, estaba a la vista de la base. La primera persona en mostrar interés fue un oficial del MSIS. Ese tipo aún podría estar en Leavenworth. Historia 27. Mi amiga nunca había consumido drogas en su vida. Salió de viaje a Blackpool, Reino Unido, con su novio y algunos amigos, una mezcla de chicos y chicas. En el camino, todos tomaron drogas y la convencieron de que probara. Tuvo una mala reacción y se desmayó en la parte trasera del minibús. En lugar de ayudarla, la ignoraron y siguieron disfrutando su noche. El conductor del minibús, al limpiar el vehículo, la encontró inconsciente y llamó a una ambulancia. Sobrevivió. Pero su vida nunca volvió a ser la misma. Tiene problemas de movilidad, camina cojeando y sufre de graves problemas de salud mental. Su novio fue encarcelado, aunque no por mucho tiempo. Ella ahora tiene paranoia severa, especialmente con las bebidas. Siempre las cubre o no las toma. A veces me pregunto, ¿le pusieron algo en la bebida? Nunca lo sabremos. Ella no recuerda nada. No fue su culpa, pero ese momento arruinó su vida para siempre. Historia 28. Un amigo de la infancia sospechaba que su esposa lo engañaba con un compañero de trabajo. Fue a la casa del tipo y lo esperó a que saliera del trabajo. Lo atacó con una barra de metal. Le causó daño cerebral permanente. Luego lo llevó a unos edificios abandonados en los muelles y terminó el trabajo. Su esposa estaba embarazada de su segundo hijo. Nunca lo estaba engañando. Mi amigo tenía inseguridades enormes. Historia 29. Mi sobrino conducía un camión prestado. Recogió a un amigo junto con otro amigo. Entonces, su amigo sacó un arma y le disparó 2 veces en la cabeza al amigo, matándolo. Después, arrojaron el cuerpo, devolvieron el camión con sangre y agujeros de bala, y se fueron a casa. Al día siguiente, mi sobrino regresó para limpiar el camión. Lo arrestaron. Se declaró culpable de un cargo menor y testificó contra el tirador. Pasó algunos años en prisión. Cuando salió, nadie lo quería cerca. No puede salir de Dakota del Sur debido a su condena por delito grave. Nadie en la familia quiere ayudarlo. Está atrapado en un lugar donde todos lo conocen como un asesino. Historia 30. Digo esto con el corazón pesado.
Mi mejor amigo estaba probando su motocicleta después de un servicio. No iba a alta velocidad. Iba a unos 50 kilómetros por hora cuando vio a una madre con un bebé en un cochecito cruzando. Intentó esquivarlos y se deslizó fuera de la moto. Se golpeó la cabeza contra un poste. No llevaba casco. Su cráneo se fracturó y su cerebro sufrió daños severos. Yo estaba con él. Lo vi gimiendo de dolor, sus ojos parpadeaban sin control. Presioné mi camisa contra su cabeza. Se sentía como puré de papas. Esperamos 30 minutos a que llegara la ambulancia. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que no podían hacer nada. Pidieron un helicóptero. Pasó 2 semanas en coma con un traumatismo craneal severo. Murió de neumonía. Las últimas palabras que le dije cuando estaba consciente fueron: «Usa tu casco». Me respondió: «Volveré en 1 minuto o 2». RIP. Editar. Sé que 50 kilómetros por hora puede sonar rápido, pero no iba como un loco. No era de esos que hacen maniobras peligrosas. Lo escuché frenar cuando se acercaba al puente. Vi a la mujer justo antes del accidente. Todo pasó demasiado rápido.